fome que sería No, me refería a Alexis solo de Sánchez. darte cuenta de que existen personas exitosas y no entendís cómo llegaron a hacerlo. Tal cual. Y eso es por el proceso, en definitiva, el entender el sufrimiento, el dolor. El sacrificio, todo. Y el chileno es chaquetero. Claro. Lo que pasa es que es por pitudo. Lo ayudaron. Ay, Lo ayudaron, claro. Le buscan la quinta pata al gato. Exacto. Totalmente. No tiene méritos propios para llegar Aparte, ahí. pucha, qué rico cuando cuando te esforzáis por algo y te sacáis la mugre y cuando tenéis un buen resultado de eso, yo creo que es una de la satisfacción. Sí. Pero gente que exista también, que entregue este mensaje, como que veíamos ahí que eran todos jóvenes que estaban recién partiendo su carrera y que tú decís, claro, ellos quieren llegar a ser él, quieren llegar a ser exitosos, pero no saben que detrás de eso hubo trabajo, hubo esfuerzo, hubo, no sé, días de estar sin su familia, de fechas importantes que uno suele escuchar a los deportistas de élite, a los grandes deportistas, que claro, hay sacrificios súper importantes para lograr eso. Hay estudios de sacrificio y existe un modelo de compensación, que mucha gente no tiene a veces las habilidades normales que tiene cualquier persona en el colegio, como de aprender lo que le está diciendo el profesor, de hacer la tarea, de hacer la prueba, en fin, una serie de cosas. Bill Gates, por ejemplo, que fue uno de los millonarios más jóvenes, él se escapaba todos los días a las 2 de la mañana a ver unos computadores a la universidad y volvía a las 6 de la mañana escondida a la casa. Y la mamá y todos se preguntan, ¿por qué este niño está muerto de sueño todo el día? Trabajaba toda la noche. Esfuerzo, sacrificio, claro. Y la gente dice, tiene más suerte, tiene más suerte. Eso es lo más cercano. La excusa. Siempre todos nosotros tenemos excusa para que lo que deseamos, dejarlo como bien lejano. Entonces, una excusa lo hace más lejano siempre. No tengo tiempo, tengo sueño. O no Los adolescentes, por lo mea general, culpa. independientemente de hilar tan fino en el comercial, pero todos esos adolescentes que están ahí, que lo miran a él como un referente, él les dice, oye, compadre, levantarse tarde, todo excusa, vale callampa, si al final lo que yo hice es llegar aquí y aquí estoy. Obvio, si el talento va acompañado Tú también con un montón de puedes. otras cosas que son Pregúntele importantes. a Don Horst, que partió vendiendo frutillas en Los Ángeles. Exacto, Ahí está bueno. Don Horst con el Ahí señor está, Puffe, una Y ahora, historia. y ahora el flujo de Pero caja que eso tiene, ¿no? Eso es mezcla de esfuerzo, sacrificio, talento y muchas otras más. Pero ¿saben qué? Nuevamente esta marca de zapatillas, de ropa deportiva más que zapatillas, nos muestra que cuando te dicen, no, en realidad no, tú eres muy flaco, tú eres muy chico, no, tú no tenés la altura, no, tú no sé qué. En realidad, mira a la gente cuando tiene ganas y cuando tiene talento y cuando es disciplinado puede lograr lo que quiera. They told me that I'd never walk, that I'd never compete with the other kids. It wasn't in me to play water polo. They told me I'd never make the team. They told me the choir was trying out next Tuesday. That motocross wasn't for people like me. And a man with no legs can't run. Anything else you want to tell me? Muy bien. Oh, qué buena la Bueno, imagen. ¿no? Y mira la Es velocidad impresionante. que no te da la posibilidad de entender de que son las piernas de él así como de fierro, sino que es un todo con esfuerzo. Nada, es la ¿cachai? conexión perfecta entre él. Pero y yo me imagino, recordamos hace un par de semanas atrás a Kevin Silva cuando estuvo en Londres, y tú decías, él hace un año atrás se levantó para ir a correr la maratón también, un esfuerzo, salió de su casa súper lejos, de todos lados, lo atropelló un desgraciado borracho, le amputaron sus 2 piernas y lo vemos a casi un año después en Londres con sus prótesis parado ahí dando la pelea, y tú decís, claro, cuando te dicen, estamos hablando de una persona discapacitada, pero full, o sea, porque podría haberse dedicado, no sé, a la computación tal vez, no, sino que él eligió el deporte, o sea, completamente lo casi imposible para él, el esfuerzo, pero 100%. Es que se le Y vemos pasa, que en hay realidad, si tú culturas querís, podías hacerlo. Hay culturas que ponen el acento en el esfuerzo, en la recompensa, en el trabajo duro. ¿El sueño americano? Sí. Por algo existe el sueño americano. ¿Me entendís? Porque te dicen, si tú te sacas la mugre, si tú trabajas todos los días, serías honrado, están las posibilidades y las oportunidades disponibles. Es de verdad. Es de verdad, Claro. es real. Es alcanzable, ese es el tema, cuando tú decís es alcanzable. Aparte de que más que, bueno, ser un deportista, ahí lo vimos como era, pero yo creo que el hecho de levantarse todos los días y decir yo puedo, yo voy, y yo soy una persona normal aunque no tenga mis piernas, y entregar todo y dar y más el 100% corriendo. O sea, el esfuerzo que puede hacer una persona discapacitada. Es un ejemplo para los que tenemos la suerte de tener
Las piernas, en este caso. Sí, O sea, claro. es un En ejemplo. definitiva podría ser un doble esfuerzo. Ahora, un doble en las esfuerzo. Olimpiadas, mira, en las Olimpiadas de Londres, de Inglaterra, se van a dar cuenta que se van a desarrollar las Olimpiadas para personas paralíticas. Claro. Ellos fueron los inventores en incluir a estas personas que venían de la guerra, venían mutiladas, necesitaban darle algún tipo de ocupación. Exacto. Y partieron con el tiro al arco. Los tenían a todos inválidos, partieron con el tiro al arco y Sentados, después, claro, y después facilitándole. se fueron abriendo a todas las disciplinas. Y olvídate de la tecnología ¿Cómo maravillosa se de llama el integración. sudafricano? ¿Cómo se llama el sudafricano que además lo abandonó la familia cuando nació sin pierna? No me acuerdo. Oscar Pistorius. Pistorius, no sé. Pistorius es Parece de la que es batería, él. no sé. O sea, una historia de vida, además de no tener sus extremidades, lo abandonó su familia porque dijeron, no me hago cargo yo de esto, lo entregaron y todo. Y tú decís, imagínate, o sea, ni siquiera con cariño. El cariño lo encontró después en otras familias y ahí tú te das cuenta que en realidad el querer es poder y para eso, o sea, el talento obviamente es importante, pero si no va acompañado del resto, no sirve de nada. Sin ir más lejos, por favor, Paz. No sé si ustedes me pueden ayudar en el nombre. ¿Se acuerdan de esta persona que Oscar daba Pistorius se charlas llama. para seguir y para las El que personas estuvo hace un año atrás Sí, acá. que no tenía piernas ni brazos, que era solamente... O sea, él mismo ya es un ya tenía ejemplo un de que aparte nombre, nos da charla de cómo vivir la vida. Motivacionales. Eso, charlas motivacionales. Ya eso es, pero imagínate que te las dé una persona que obviamente que no puede caminar, no tiene sus extremidades, es súper fuerte. Bueno, lo que igual. hizo la niña que iba en el tren, la chilena, no me acuerdo el nombre. Daniela. Daniela, que también no, que Daniela. se dedicó también a dar charlas, escribió un libro muy Daniela inspirador. García se Daniela llama, García. la que fue a la Teletón ese Tremenda, año. tremenda. De manera Increíble. sorpresiva. Médico ella ya y Así es, todo. Julián. Ahí te das cuenta que en realidad es importante tener ganas. Pero hay otras aristas que también nos muestra esta noche la publicidad inspiradora y que cuando yo la vi dije, en realidad a veces las mujeres específicamente, me voy a referir un poco a nosotras las mujeres, que somos más vanidosas, no queremos que pase el tiempo. Los hombres también. Sí, pero es que esta va dirigida específicamente a las mujeres, por eso digo nosotras. Nos cuesta un poco más, ustedes dos son más jóvenes que yo además, pero así todas las mujeres empezamos como, queremos que ojalá no nos salgan más arrugas. Porque después de la que primera no sé guagua qué. pechugas nuevas. Claro, que se te caen las pechugas, que es poquito algo más que, superficial. la verdad, es una etapa que hay que vivir y cuando uno la sabe vivir y la disfruta, de verdad que es súper bueno. Yo me acuerdo cuando tenía 15, cuando tenía 18, cuando tenía 8 y el día que tengo 36, de verdad que lo digo con mucha, soy feliz, tengo dos niñitas maravillosas y no tengo ningún rollo con eso, pero sí creo que es importante y que a veces igual cuesta darse cuenta y esta publicidad lo muestra, pero Y salvaje. aceptarse y quererse tal cual como es. She can kill with her smile, she can wound with her eyes. La evolución. La evolución, el paso del tiempo. As you alive, and she only reveals what she wants you to see. Yo tenía el pelo así cuando era chiquitita. Los deseo. Milenita. ¿Qué choro? Los Yo deseo. todavía Me los encanta, pido, yo yo también. todavía los Yo pido. también. Ahí yo deseo. Yo paso pidiendo deseos. No se me cumple. La barriga, la pancita. Fíjate que pasáis de ser guagua, niña, joven, te casáis, eres mamá, después viví el proceso de vuelta, Sí, sí. que también es fantástico. Abuela, ¿no? Sí. Abuelita. Ahí ya es abuela. Sí, todo el rato. Ay, qué lindo. Ahí está su hija que igual ahí. Sí. Y su nieta. Y el marido siempre pelaba. ¿Y a dónde? Bueno. Buena, ¿no? Esta es una publicidad, una multitienda, Ya lo es. pero ¿sabéis qué? Que yo encontré que era tan significativo eso que yo les decía, la Laurita a lo mejor en menor escala porque tú eres más joven, pero insisto, uno empieza a disfrutar de otras cosas, porque tú yo me acuerdo, claro, una época en que uno va a fiesta, que se pasó, lo pasáis chancho, no sé qué, después, claro, te estabilizáis en la vida, te casas, formáis una familia. Yo hoy día me proyecto mucho en mi hija en distintas cosas, cuando ponte tú ella tiene un cumpleaños, cuando me cuenta, no sé, vais viviendo la vida de otra manera. Yo hoy día, obviamente que mi vida la disfruto al chancho y que pienso en mí mucho, pero claramente tenía otras prioridades en la vida. Totalmente. Y es distinta, pero igual de linda. Totalmente. deja La vida va... Evolucionando. Yo, por ejemplo, fui mamá joven y todo el cuento y también, voy a una cosa insignificante, pero de repente viví ser mamá muy joven y tener que ser mamá y esta responsabilidad de querer carretear y no Lógico. poder... Pero ahora, por ejemplo, Se te me encuentro empataba en una un poco. etapa
que la verdad que disfruto tanto de mi hija, de estar con mi familia, con mi mamá, y son procesos tan lindos que uno va Y ahí donde te cuadra, va madurando. Y ahí donde te cuadra, por ejemplo, que a mí me pasó algo heavy el fin de semana, y perdón por decirlo, pero yo tenía un lazo muy profundo con mi padre, y de los momentos en que yo más disfrutaba con él era de ver el fútbol. Y me pasó algo terrible el fin de semana, que por esas cosas de la vida, mi hijo mayor, que tiene 9 años, lo invitó un amigo a su casa, y me parece perfecto, un día sábado, ¿no es verdad? Y resulta que el partido de fútbol no lo vi con mi hijo. Y ahí entendí, y de verdad lo entendí, cuando mi papá me invitaba a ver el partido de fútbol y yo le decía que iba a ir donde el Guatón Ternero o donde este huevón de apellido Aranea, este huevón de apellido Aranea. Y yo decía, pero mi papá quedaba como, yo lo cachaba triste, pero sin decírmelo. Y yo decía, pero ¿por qué? Si él también fue joven, por cierto que fue joven, pero era papá en ese minuto, no era joven. Y yo en ese minuto era joven y ahora soy papá. Entonces ahora entendí el sentido de ese, no sé si es dolor, porque tampoco es dolor, pues yo sabía que lo estaba pasando bien. Pena, igual. Pero uno siente ese vacío, ¿cachai? Esa fuerza del lazo afectivo. Tremendo. Que puta que al final, por Dios que uno agradece poder vivirlo y por Dios que te hace sentido todo. Porque a mí me hizo sentido absolutamente todas las cosas que mi padre sufrió y todas las cosas que mi padre me dijo. Uno cuando es padre, uno entiende todo eso cuando tú decís, chuta, y mi mamá, ¿por qué se habrá enojado? ¿Por qué me la cara? ¿Por qué me fui? ¿Por qué exageraba tanto? Y uno cuando es padre, ahí entendís tantas cosas, tantos procesos, porque uno es tan aprensivo. Y uno se lo dice, pero uno dice, ya. Sí. Sí, cuando yo sea papá, sí, bueno, ya. Sí, claro. O filo, o sabéis que de repente ni siquiera hay que darle muchas vueltas. Yo creo que uno debe dejar que la vida, uno va evolucionando y va creciendo. Lógicamente los años ayudan a que uno vaya dándose cuenta de distintas cosas y tomándole sentido, como dice Felipe, a situaciones que en algún minuto no fueron importantes ni relevantes. Pero sí creo, y creo que es fundamental, sobre todo cuando uno es padre, es decir y aprovechar cada instante, porque lo que le pasó a Felipe, a mí también me ha pasado, y a todos los que van a ser padres en algún minuto y los que están en su casa viéndonos y que tienen hijos de más de 8 o 9 años, que yo le digo, vamos a tal lado, me dice, no mamá, es que me invitaron para allá, y uno empieza a decir como, ay, ya. O que tú le decís, hay que aprovechar cada minuto que uno puede con los hijos, porque esos minutos ya no están de nuevo. Aunque tu hijo los tengáis para siempre, esos minutos ya no vuelvan a estar. Y esta publicidad lo deja, pero demasiado en evidencia, y es súper dura. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้เวลาที่จะบอกลูกผมว่าผมรักเขามากที่สุดในโลกลุกขึ้นมาลุกอย่าทิ้งเราลูกผู้ชายน่ะอยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้โอ้ฉันเองจะไปมั่วสุมดนตรีอ่ะนั่นแหละบ้านเพื่อนอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดแน่แล้วใช่ไหมออกไปอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษ Es duro el mensaje, es fuerte, pero ¿sabéis qué? A mí me parece que tiene que ver directamente con eso. O sea, aprovechemos, digámosle que lo queremos. Yo prefiero pecar de pegote, de, no sé, de aburridora, de cansadora, 1.000.000 de veces. Y tú sabes que yo hago ese ejercicio como mamá, pero he aprendido a hacerlo como hija.
A mí me pasa que ahora muchas veces voy a la casa de mi mamá, las veces que voy donde mi mamá y estoy con ella, le aprovecho a decir que la quiero, o cuando me despido le digo, te quiero, beso. Cosa que a lo mejor antes era como que daba por hecho que era lógico que te quiero, soy mi mamá. Como se lo decía cuando tenía 5 años. Oh, claro. Por lo que hablamos delante, es un ciclo. Claro, entonces uno a los va... 5 años tu madre y tu padre eran lo mejor y dabas todo y morías por ello. Después eran lo peor. Porque te cuestionan, te critican. Es lo mejor de nuevo. Y además a uno le viene la angustia, porque sabe que hay un tiempo que es cada vez menor de poder aprovechar ese tiempo con tu mamá o con tu papá. Bueno, a mí me pasa que, bueno, personalmente, que toda mi familia es de Talca, o sea, yo soy de Talca y el tiempo que voy a Talca a verlo, y es como yo voy 2 días, 3 días, el tiempo que puedo, y yo siento me absorben tanto y me quitan tanta energía, pero obviamente es entendible y aprovecháis de estar el tiempo que uno más puede con tu familia y decir, mamá, te quiero, te amo, te adoro, cada vez que hablo con ellos también, y es súper heavy, o sea, ver esto. Sí, claro. Fuerte, cuando uno se da cuenta que en realidad en un montón de ocasiones hay priorizado otras circunstancias, como de decir, oye, vengan a almorzar, no, es que sabéis que me invitaron unos amigos, y es más entretenido tal vez. Entonces, claro, después uno dice, pucha, en verdad debería haber ido. Mi mamá mi mamá es súper joven, pero uno nunca sabe, la vida, tú sabes que nadie la tiene amarrada a nada. Mencionaste, me pasó, bueno, yo les conté que yo tengo un hermano que murió y todo el cuento. Y tiempo después que murió, me acuerdo, iba caminando por la calle y me acuerdo de una conversación que él me llamó por teléfono y me dice, hermana, vente a cenar a mi casa. Y yo llamo a mi papá, porque era chica, papá, por favor, me deja ir a comer a la casa de mi hermano. No, es que es muy tarde, pero papá, ¿cómo? Y me enojé. Y te juro que iba caminando y me acordé de ese momento y decía, chuta, ¿por qué no fui? ¿Cachai? ¿Por qué no fui? Entonces, yo a veces digo un consejo para la gente que está en sus casas. A veces más vale no tener filtro en esas cosas y decirle a la gente, a los amigos, a los hermanos, a los padres, te quiero, te amo, estáis mal en esto, estáis bien. Porque la vida se te puede ir en un segundo y es como hablábamos antes, uno que deja, con qué trascendí. Yo creo que eso es sumamente importante. Yo creo que el cariño ya es suficiente, en realidad, sentir que a uno lo quieren y que uno es querido y que tú querís también. En verdad, yo al menos soy de la postura que me gusta sentir que me quieren y que yo puedo decir a la gente que yo también quiero. Aparte, o sea, claro, agradezco poder hacer eso hoy día, cosa que a lo mejor mucho tiempo no hice. A veces la gente, como veníamos hablando, está ahí muy ocupado de tu trabajo, de ganar plata, del auto, de la tele, de la polola, de aquí, de allá, y te olvidas de las cosas sencillas de la vida. Te olvidáis de conversar con tu mamá, te olvidáis de conversar con tu hija, no se olvida de esas cosas, está ahí como puesta. No le dais la importancia que las deudas, y la verdad que la vida, las deudas se van a ir, y todo se va a ir. La vida te consume. A mí me pasa otra cosa, me pasa todo lo contrario. Yo a lo mejor estoy viviendo una etapa muy diferente con mi familia en realidad, pero que tiene que ver igual con el cariño. Hay veces que el diálogo para mí ya no es trascendental y que es más importante primero llegar y estar al lado y disfrutar del silencio con la persona. Ya tiene mucha mayor lectura que tener que hablar cualquier cosa forzada, porque muchas veces a lo mejor ya el te quiero, mamá, a lo mejor ya de cierta manera es algo que uno siente una mecanización por dentro y no sabe cómo decir, pucha, que venga la luz divina y me interprete, cómo decir el texto como un actor, sino que solamente con estar ahí, tocar la mano, el brazo, acostarte al lado de la persona y ver una película, créeme que eso es una comunicación que tiene un sentido mayor que mis palabras. Tiene un valor. Claro, absoluto. Disfrutar de abrazar a tu mamá, de ¿sabes qué? Yo creo que yo entiendo lo que Juanjo dice y o sea, me parece que cada uno tiene su forma de mostrar su amor y todo. Pero a mí me pasa que yo tengo la necesidad, por ejemplo, que la gente que yo siento que es importante en mi vida me diga que me quiere. Yeah. Me parece que no es algo obvio. No, lógico. O sea, no tiene por qué ser obvio que me quieran, porque yo digo, así, te quiero. Entonces, me parece que, claro, entiendo lo que te pasa a ti. Pero en mi caso, a mí me gusta que me digan que me quieren. Me gusta sentir que soy importante porque yo lo hago saber también. Entonces creo que en realidad depende de cada uno, pero qué cosa más rica que te quieran. Eso encuentro que es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Eso es fantástico. La siguiente publicidad, también motivadora, pero esto se va por otro lado, nada que ver. Esto nos muestra que en realidad el hombre ha logrado, a través de los años, construcciones, llegó a la luna, ha hecho un montón de cosas. Pero ojo, que todavía nos queda mucho y tenemos tiempo para rato. Miren lo que nos muestra. Nuevamente, Johnny Walker.
O sea, cómo se muestra la historia, los últimos 100 años, cómo hemos avanzado y para dónde vamos, seguimos avanzando. El camino, hay mucho camino por recorrer todavía. Sí, yo siento que uno cuando está en esta posición de estar sentado, a lo mejor, independientemente que caminando lo pueda hacer igual, pero desde aquí parte una idea, un propósito, y ese propósito necesita movimiento, necesita ejecución. Y para eso tenéis que empezar el camino, necesitáis recorrer para ir desarrollando esa gran idea que tú... Y para aprender cómo hacerlo, en definitiva. Y caminar, 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 es lo mejor que a uno le puede pasar. Sí. Porque te van pasando cosas, no esperáis que te pasen, tú las vayas a buscar. Es aprendizaje. En el camino hay aprendizaje, hay de todo. Pero bueno, eso fue publicidad inspiradora esta noche aquí en Así. ¡Excelente! Oye, bueno, el 21 de mayo pasado el presidente Piñera hizo un anuncio importante respecto a un bono para las personas más necesitadas a propósito del alza en el precio de los alimentos. Ojo, algo que no solo pasa en Chile, sino que en el resto del mundo. Y es por eso que hoy vamos a hablar respecto a la manera en cómo se debe enfrentar el fin de los alimentos por la sobrepoblación. Y hay un hecho clave, y de alguna manera eso es lo que queremos desarrollar en el día de hoy. Alimentos hay, y de sobra. Y cuando digo de sobra, digo de sobra. ¿Estás seguro? ¿Por qué entonces la gente se muere de hambre y eventualmente se va a morir más todavía en los próximos años? Se lo contamos a la vuelta de comerciales en el futuro de los alimentos, aquí en Así Somos. Míralo. Te voy a contar algo, que tu celular sea el fiel reflejo de tu música favorita. ¿Gracias a quién? A Movistar y Sonora. Sonora es una aplicación que te permitirá descargar y escuchar en tu smartphone millones de canciones de tus estilos favoritos. Y lo mejor de todo, es gratis, contratando planes multimedia desde 25.000 pesos. Envía gratis Sonora al 7.300 para activarlo. Vive Smart, comparte Smart, porque Movistar compartida la vida es... ¡excelente! Bueno, lo comentábamos respecto a cómo enfrentar el fin de los alimentos por la sobrepoblación. Les voy a dar solo un dato. Fíjense que para producir 1 kilo de carne de vacuno se necesita usar 7 kilos de cereales como forraje. Lo que de alguna manera te demuestra el desbalance que existe respecto a lo que tú necesitas para que ese animal finalmente se alimente y sea para consumo humano. En los últimos años se ha generado una subida importantísima del precio de los alimentos, ¿no es verdad? Lo que de alguna manera afecta ¿a quién? A los sectores más necesitados, claro, que son los que gastan relativamente, son los más sensibles o prácticamente todo su salario, ¿no es verdad?, en alimentos. No tienen capacidad de ahorro, menos de inversión, y prácticamente todo su dinero va, pero fundamentalmente en alimentos. Y yo hablo desde chileno medio, es como ir al supermercado a comprar lo básico para la semana, te tiráis 50 lucas. Ahora, el tema es potente, es grave. ¿Por qué? Bueno, porque afortunadamente en Chile efectivamente hay pobreza, hay extrema pobreza. Pero hace mucho tiempo que en Chile no hay alguien que se muera de hambre. Pero hay países del tercer mundo que efectivamente miles de millones de personas al año mueren de hambre. Pongan atención porque le voy a presentar al siguiente personaje que es muy importante en la historia que les voy a contar. Eres Jan Ziegler. Nació el 19 de abril del año 1934 en Thun, Suiza, ex relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación. Es vicepresidente del Consejo Asesor del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este es un tipo que sabe respecto al tema de la alimentación, y no solo eso, sino que además conoce al dedillo las cifras oficiales, que habitualmente las cifras oficiales tienden de alguna manera a esconder ciertas realidades, ¿no es verdad? Porque, claro, bueno, se manejan... Hay que tirar ciertas cosas bajo la alfombra. Exactamente, y representa a Naciones Unidas. Que ustedes dirán, bueno, la Organización de Naciones Unidas justamente se creó para, de alguna manera, ayudar a los países más necesitados, ¿no es verdad? Unir naciones. Unir naciones, y los más poderosos ir en ayuda de los más necesitados. Pongan atención, porque él le pone números, le pone las cifras al hambre en el mundo. Aquí está.
Cada día, 100.000 personas mueren de hambre o por sus consecuencias inmediatas. Cada 5 segundos, el pasado año, murió de hambre un niño de menos de 10 años. Y 856 millones de personas, 1 de cada 6 habitantes del planeta, viven grave y permanentemente desnutridas. Sin embargo, el propio Informe Mundial sobre Alimentos de la FAO, que nos facilita esas cifras sin que nadie las cuestione, asegura que la agricultura mundial, con el actual desarrollo de su fuerza de producción, podría alimentar sin problemas, es decir, con 2.700 calorías por día y adulto, a 12.000 millones de seres humanos, es decir, prácticamente el doble de la humanidad. En otras palabras, no hay fatalidad alguna. Un niño que muere de hambre es asesinado. Es interesante lo que él dice, porque... Además, impactante. Cada 5 segundos que se muera de hambre. Sí, pero dice por lo menos te que dice hay capacidad de alimento para todas las personas con 2.700 calorías diarias, pero no solo para todos, sino que, como dice Laurita, para el doble de la población. La pregunta es, ¿por qué se muere gente de hambre? Porque yo creo que si uno pone... Esa es la pregunta. Si uno hace un mapa... y este mapa le pone colores, identifica las zonas donde hay más gente que muere de hambre, porque es cosa de ir coloreando, como cualquier mapa, acá cualquier persona colorea el mapa. Acá uno va a dar cuenta que África es un manchón más grande que Latinoamérica, claro, que Chile, que Estados Unidos. El promedio sale de allá. El punto es, ¿quién le va a pasar el alimento a ellos? ¿Quién me lo compra? Negocio, ¿Quién me paga el alimento? ¿Quién me entendió? ¿No? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién paga? Claro, porque claro, hay alimento, pero ¿quién lo compra para esa gente? Que es gran cantidad de gente. Pero alguien tiene que hacerse cargo, po. Alguien debiera. O sea, estamos hablando de la ONU, no sé, pero alguien que... ¿Cómo va a haber alimento de sobra y el doble de cantidad y la gente cada 5 segundos va a morir una persona de hambre? El problema es que Ziegler... Y en algunos países el índice de obesidad mórbida está que... Exactamente. Y ahí donde se te genera el descuadre y uno se pierde. Pero este tipo, Jean Ziegler, desarrolla algo que seguramente a nosotros nos pasa por la nariz y no nos damos cuenta. Porque, como lo hablábamos hace poco rato, andamos apurados, andamos preocupados de llevar las lucas a la casa, en fin. Pero la pregunta es... si es que efectivamente los alimentos dependen única y exclusivamente con los cultivos. No, porque ustedes no lo crean, los alimentos, la papa, el trigo, el maíz, el choclo, el tomate, se transa igual que una acción. Se transa en el mercado de valores. ¿Cómo? Pongan atención porque nuestro amigo Ziegler lo explica mucho mejor. ¿Cómo se establece el precio de los alimentos en el mundo? Lo fija el Commodities Stock Exchange de Chicago, la bolsa de las materias primas agrícolas de Chicago, conforme a las técnicas bursátiles, según los criterios del capitalismo financiero de la bolsa, con contratos a término, con especulaciones, etc. Hay 7 grandes bancos que prácticamente dominan el comercio mundial del trigo, de los cereales, del arroz, de los alimentos del mundo. La gente muere de hambre por culpa de las cotizaciones bursátiles. Por eso los precios de la alimentación deberían negociarse contractualmente entre los estados. Es indispensable romper el sistema de la bolsa. La bolsa no puede fijar el precio de los alimentos. Los alimentos no son una mercancía como cualquier otra. Un saco de arroz no es una mercancía como un coche, como un mueble, como cualquier otro bien producido por los hombres, ya que los alimentos garantizan la supervivencia de los seres humanos. Claro, lo que está diciendo él es súper bonito lo que está diciendo él. Es súper lindo que diga que... lógico. Sí, claro, que un saco de maíz, un saco de harina no es una mercancía, pero efectivamente es una mercancía. Sí. Hay un proceso industrial donde tú pesáis, medís, hay todas unas planillas, hay un sistema de comercio, una cadena de distribución, canal de distribución, paga, bandas de precio, entonces... ¿qué lo que pasa es con que, eso? claro, pero lo que pasa es que al final, cuando uno ve estas cifras, no te cuadra. Y no te cuadra porque acá claramente el mercado no está funcionando. Porque se supone que el mercado funciona, no sé si perfecto o relativamente perfecto, cuando las necesidades de alguna manera tienden a satisfacerse. Pero cuando estamos tan lejos de eso, y no solo eso, sino que además, como decía la Laurita, hay una distorsión grave que tiene que ver con la obesidad mórbida. Porque la obesidad mórbida no solo significa que esa persona está comiendo más que el del lado,
sino que lo que está es señalándote además que hay una sobreproducción de alimentos para que tú te sobrealimentes versus lo que le está pasando a un niñito en algún país de centro, de África del centro, que no tiene ninguna posibilidad siquiera de poder comer, de poder alimentarse mínimamente para poder desarrollarse, porque si es que logra al menos tener, no sé, el 10% de las calorías mínimas de un ser humano, finalmente o ese niño va a morir, va a terminar siendo un narcotraficante, va a terminar siendo un guerrillero y finalmente va a morir a los 15 años con una desnutrición espantosa. Déjame hacerte la siguiente comparación. En Chile hay un 2% de la población que engorda a manos llenas todos los años y está por allá. Y el resto de la población enflaquece. Es lo mismo, la desigualdad, la distribución económica, un tema de mercado. Pero no porque esté así, perdona, es mi modesta opinión, no porque así sea está bien. No, la gente está diciendo que esté bien eso. Por eso es que yo creo no, hay muchas cosas que están mal. Por eso creo yo que hay una distorsión brutal respecto a esto. Entonces, no nos quedemos solo con que el arroz subió, no tengo idea, 15 pesos en los últimos 8 meses y las papas subieron 22 pesos el kilo en el último año. ¿Sabéis qué? Porque detrás de eso hay algo súper importante y que tiene que ver con la especulación. Sí, pero oye, yo quiero dar un dato freak. Perdóname, Laurita, un segundo. Lo que pasa es que tú estás hablando, claro, lo que dice Gonzalo, que hay un 2% de la población que engorda. Se refiere a, claro. Sí, claro, no, a lo que voy yo es que en realidad tampoco engordan ellos el bolsillo, engordan todo. Claro, es un tipo de claramente es como una metáfora decir eso. Pero cuando tú hablas que también existe mucha gente que en realidad tiene menos recursos económicos y engorda físicamente hablando de una manera tremenda porque se alimentan mal, porque se alimentan de pan y a la hora de elegir las comidas, que nosotros lo hemos hablado acá en el programa, tampoco pero ellos no mueren es más de hambre, mueren de asequible. otras cosas. Claro, pero es mucho más, está más cercano y más real comprar el pan que comprar manzanas, tomate, lechuga y es menos el proceso de trabajo también, hay menos esfuerzo y es más caro, claramente. Y hay menos esfuerzo, pero también hay menos posibilidades. O sea, también es súper difícil juzgar o tratar de criticar algo que a mí me parece que es complejo y que es difícil, lo que sea la Laurita, que a mí me parece que es mucho menor, que la gente vive y se gasta gran cantidad de su sueldo en alimentar a una familia. Es una necesidad. Bueno, por eso el bono. Y alimentar a una familia grande es caro. Por eso el bono que se entrega el 21 de mayo, es por eso. A todo esto que veníamos conversando de que hay gente que va aumentando el índice de obesidad mórbida. La otra vez estaba mirando un video de Haití y ¿saben qué comen algunas personas de allá? Basura. No, galletas de tierra. Galletas de tierra y agua, mientras que hay gente que come y más encima no tienen cultura para comer porque comen comida chatarra y eso, hay gente que come galletas de tierra. O sea, eso no lo he escuchado nunca. Pero también Chanchitos está el de negocio, tierra, porque esto ya lo vimos, es un negocio. ¿Qué pasa cuando los países que son desarrollados o que van en vías de desarrollo pero a una velocidad exponencial se les acaba la tierra y necesitan producir alimentos para esa demanda interna que aumenta exponencialmente? Tan simple como comprar tierras cultivables en otras partes y dejar a esa gente sin comer, porque si bien se cultiva en tu territorio, eso finalmente se va. Ustedes dirán, ¿este tipo está exagerando? No, no estoy exagerando, es una realidad, mira. Y pasa acá también. El mercado de materias primas está fuera de control y la seguridad alimentaria de los países que dependen de las importaciones ya no está garantizada. Los países pobres no fueron los únicos que sufrieron la crisis de 2008. Algunos países ricos como Japón, Corea y los países del Golfo tampoco pudieron rellenar sus despensas. El dinero ya no podía hacer nada. El rey Abdullah, que Dios lo proteja, tomó la iniciativa diciendo: es cierto que las condiciones en nuestro país no nos permiten producir trigo de manera sostenible. No podemos hacerlo, no sería sostenible y tenemos que detenerlo. Pero si reducimos la producción en Arabia Saudí, debemos trasladarla a otra parte. Para ellos, la solución más obvia era ir a países con tierras cultivables y ocuparse ellos mismos de cultivar lo que necesitaran y traerse la cosecha a su país. La idea principal era no depender del mercado internacional de productos alimentarios,
También están buscando tierras en Filipinas, Vietnam y Camboya. E incluso van hasta Argentina, Uruguay, Brasil. Buscan tierras, agua y gobiernos favorables que quieran conseguir esas inversiones. Pero mira lo que dijo, gobierno favorable. Es como que un país se baje los pantalones y en definitiva le diga, compadre, quiero todo ese paño y todos los beneficios para mí y si me queda algo te dejo la cola. Claro, y te compro. Plata. Y te compro, ¿no es verdad? A un precio ni tan bueno tampoco. Ni tan bueno tampoco, te compro el paño. Y esos alimentos van para mi población o quien yo quiera. Exacto. ¿No es verdad? A quien yo quiera vender. Y al precio que yo quiera. Porque así como se interviene en otros países para hacer guerras, para dictaminar lo que hay que hacer, perfectamente podríais poner, qué sé yo, una ley de protección a todos estos países que están ahí muertos de hambre, porque me va a decir que no queremos intervenir en sus culturas, que no los entendemos, no queremos, a lo mejor para ellos es normal y natural sentirse así. Las pelotas. ¿Quién va a querer? Oye, pero fíjate que si uno va al supermercado, o sea, tú veis que hay fruta de exportación, que es más linda la manzana, que todo tiene otro color, que se pasó, pero vale mucho más y además es así unos módulos muy chicos donde está esa fruta o esas verduras también y tú decís, esa fruta se va toda para afuera, o sea, y dice, además no te están engrupiendo, fruta de exportación. Y además que está genéticamente alterada. Claro, entonces tú decís, estáis pagando por algo que se hace acá, que se cultiva en este país, que se cosecha, que todo el proceso, pero que se hace para venderlo para afuera. Entonces, si tú querés comprarlo, tenés que pagar mucho más. Esa manzana grande que tú estás mirando, tú la tomas y a lo mejor es de exportación, la que iba para afuera, pero la tomaron, la miraron y porque tiene una pequeña rifa quedó acá. Ni siquiera es la perfecta. Claro, ni siquiera es la perfecta. Oye, de las cosas potentes que también tiene que ver con los alimentos, nosotros ayer hablábamos respecto al petróleo, pero también se ha ido desarrollando energías más limpias, ¿no es verdad? Porque, bueno, muchos países se están preparando. Las ERNC. Exactamente, las energías renovables no convencionales. El tema es, ¿qué pasa que cuando tú te preocupas que tu automóvil no contamine, ¿no es verdad? O contamine relativamente menos que con petróleo, por ejemplo, lo que tú estás haciendo es quitarle de la boca alimento a un niño en África, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque de los alimentos te está haciendo el combustible. ¿Del alimento? El biocombustible. El biocombustible. Mire, pues, por supuesto. Pero cómo me sorprende, Felipe, por Dios. Un auto a grano. Estados Unidos destina ya una tercera parte de su cosecha de maíz a producir etanol, el biocombustible que sustituye a la gasolina. En Brasil lo fabrican con caña de azúcar, un monocultivo que ha liberado a su flota de coches de la dependencia del crudo. Y Europa, donde el etanol se obtiene a partir de cereales, acaba de hacer una apuesta fuerte y decidida por los biocombustibles. El discurso es si 800 millones de habitantes, que somos los que disponemos de vehículo privado en el mundo, podemos poner en más peligro del que ya está la alimentación de los más de 6.000 millones de habitantes que somos en el planeta. La ciencia promete energías inagotables y limpias en el futuro. El problema está en el presente, porque estamos transformando cultivos alimentarios en comida para coches. Esperanzadoras cosechas de carburante verde para unos y para otros nueva amenaza planetaria. Como si sobrara. Y no sobra. Muy cortito para decir esto, hay supermercados ya en Estados Unidos y Europa que están juntando las cabezas de pescados, así como están escuchando en los interiores del alimento y lo están transformando en energía. La crisis de los alimentos y la sobrepoblación hoy acá en Así Somos, un llamado a la atención, una voz de alerta respecto a algunas de las realidades que están ahí dando vuelta. Oye, como es clásico la vuelta de comerciales y después de Así Somos se viene Expediente S. Juan Andrés Alfate nos trae el día de hoy. ¿Qué tenemos en cartelera, señor director? Colección privada, Cometas en el cielo, basado en un bestseller. Dos amigos, dos realidades se juntan a través de una carta que el uno, estando muerto, le pide al otro buscar a su hijo y buscar protegerlo y darle la vida. También evolución de personaje, Anakin Skywalker, que conoce el camino de ser Jedi, pero termina siendo Darth Vader. Y para finalizar, Salfaterama, Revenge, a Love Story, una pareja de discapacitados que sufre la violación de una de las partes y ella en el futuro se descarga y busca revancha. Por eso se llama Revenge, a Love Story. Todo esto a la vuelta de comerciales y después de Así Somos. Vamos y volvemos. Vamos.